Bueno, en primer lugar, el día de hoy vamos a explicar este pequeño caso que estamos hablando sobre una venta al crédito en la cual se hace un descuento sobre dicha letra. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que leer que dice que la empresa realiza las siguientes transacciones. El 15 de julio vende mercaderías por 38.735 bolivianos según factura, o que hay una venta normal. Nos pagan 20% con cheque y por el saldo firman una letra de cambio a 90 días vista. Ok. Todo eso normal. La previsión incobrable es del 10% del total exigible. Estamos previsionando. En primer lugar, ¿qué es lo que previsiona? Cuando ustedes venden al crédito, pasa lo siguiente. Puede ser que la persona le pague como no le pague. Entonces, por dicho suceso, ustedes tienen que tomar en cuenta que puede haber una posibilidad que no le paguen. ¿Ok? Es lo primero que tienen que tomar en cuenta. Ahora, lo siguiente. Tenemos que ver lo siguiente. Dice que está a 90 días vista. Los documentos pueden ser emitidos en diferentes términos, a vista, a 1 más días vistas, a 1 más días fechas, a fecha fija. Vamos a entender que primero lo que dice a vista. A vista, la letra de cambio girada bajo este término no necesita aceptación y significa que esta debe ser pagada al momento que se presenta el beneficiario, debiendo ser protestada en caso de no efectivizarse. ¿Qué quiere decir eso? Este tiempo, el tiempo de esta letra de cambio o sus intereses los 90 días empiezan a correr desde el momento en que se genera la letra de cambio. En cambio, hay otros contratos que dicen en el momento de aceptación. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo haber emitido la letra de cambio hoy día, pero la persona a la que le voy a entregar la letra de cambio eh, recién la recibe de acá a una semana, entonces los intereses o el tiempo empieza a correr desde el momento en que lo acepta. Entonces hay diferentes términos. Entonces, cuando dice a vista, no importa si lo recibió o no, desde el momento en que se emitió el documento ya empieza a correr el tiempo. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, el asiento es una venta sencilla, como pueden ver. El total es 38.735. ¿Qué es lo único que hice? Caja, ustedes ven, es el 20%. Le sacamos a 38.735 el 20% y me sale 7.747. El saldo es la letra de cambio. ¿Qué quiere decir esos documentos por cobrar? Moneda nacional, si quiere le colocan letra de cambio, que serían los 80% restantes. Entonces, los 38.735 por el 80%, ya tenemos el documento por cobrar. Y después todo lo demás una simplemente. Impuesto a las transacciones, al total le sacan el 3%, ventas al haber que le sacan el 87%, débito fiscal el 13%, IT por pagar el 3%, que tiene que ser lo mismo que el IT. Todo eso es un asiento de contabilidad básica. No creo que haya ninguna duda en ese punto. Lo siguiente que nos dice es que la previsión incobrable es de 10% del total exigible al cliente. Ok, tenemos que provisionar el 10% de que posiblemente no nos estén pagando. Tenemos que tomar en cuenta como una pérdida. Entonces sería, ¿cómo se calcula? El total exigible, este es un disponible. Si ustedes se fijan en un plan de cuentas, Caja, Moneda Nacional, Banco, Moneda Nacional, Caja Chica son disponibles, o sea que se encuentran disponibles en ese momento. Pero documentos por cobrar, cuentas por cobrar, crédito fiscal son exigibles. ¿Por qué? Porque se pueden exigir. Entonces dice, el 10% del total exigible del cliente. Acá yo les pregunto, ¿el 10% lo sacaríamos sobre los 38.735 o sobre los 30.988? Este es disponible, este es exigible. Entonces, ¿cuál creen que se tomaría en cuenta? ¿Del total o de solo lo que pertenece al exigible? Se las replanteo. Si ustedes pagan de un celular 500 bolivianos y quedan debiendo 800, ¿sobre qué creen que se debe calcular el restante? Sobre lo que deben nomás, ¿no? Porque lo que pagaron ya no tiene nada que ver. Entonces es lo mismo. Este es un exigible, por eso dice exigible a clientes. Este es el exigible a clientes. Entonces, sobre este tenemos que calcular el 10% para previsionar como futura pérdida, que ahí está el 10%, como pueden ver. Eso lo saca del 10% a los 30.988. Y las cuentas que se usan para eso es pérdida en cuentas incobrables, cuenta de egreso, contra previsión para cuentas incobrables, que es una cuenta como de depreciación acumulada, un activo regulador. Funciona como pasivo, si suma el haber, resta el debe, saldo acreedor, sí, pero es una cuenta reguladora del activo. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, no sé si me siguen la línea o se han perdido. Lo único que hice fue sacar el 10% de documentos por cobrar. Bueno, el que cae otorga, supuestamente. Bueno, sigamos.
Dice que el 30 de julio se descuenta la letra en el Banco Mercantil, quienes nos cobran un interés del 13.5% anual y por gastos de formulario y otros nos cobran 380 bolivianos. ¿Qué quiere decir eso? Primero tienen que entender qué es lo que quiere decir se descuenta en la letra en el Banco Mercantil. Ustedes al tener una letra de cambio o un pagaré pueden ir y descontarlo a alguna entidad financiera, sí, siempre y cuando ellos se lo acepten. Correcto, toda una belleza. Pero ¿qué pasa lo siguiente? Lo que pasa es que ustedes le están entregando dicha letra al banco. El banco, bueno, va a tener la letra para cobrarla. Ellos le van a cobrar un interés por tener la letra y todo eso, pero le van a entregar el dinero al momento a ustedes. Una parte de esa deuda le van a entregar. En eso consiste el documento descontado. Lo único que están haciendo ustedes es cobrar de una vez ese dinero que vale esa letra. Es cobrarla de una vez, nada más. No estar esperando los 90 días para recién recibir la plata por parte del cliente. Eso se llama, o sea, bicicleta el dinero, en otras palabras. Tienen que trabajarlo el dinero. No les conviene tener un dinero ahí dormido por otros 90 días que de una vez cobrarlo a través de un banco y ya recibirlo. Entonces, eso es lo que están haciendo. Pero eso corre por cuenta suya de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? El banco nos va a cobrar un interés del 13.5% anual, como he explicado la otra vez al otro grupo de contadores. Naturalmente se toma año comercial, 360 días, en otras palabras. Primero lo que tenemos que calcular, del 15 al 30 han pasado 15 días. Legalmente 16, pero vamos a redondearlo a 15 para ser más exacto. 15 días. ¿Cuánto falta para que acabe de vencer? 90 días menos 15 días nos quedaría, a ver, aproximadamente, si no me fallan los cálculos, serían 75 días. 75 días es lo que le queda de validez a esa letra de cambio. Entonces vamos a hacer cálculos auxiliares. 75 días. Perdón, mi batería. Listo. 75 días. 90 días menos 15 días que ya han pasado, me quedan 75 días. Sencillo. ¿El capital cuál es? Fórmula del interés, por los que no saben, la fórmula del interés es igual a capital por la tasa por el tiempo, cosa que van a ver en ingeniería económica muy seguido. Entonces, ¿el capital cuál es? El documento, porque eso es lo que estamos descontando, los 30.988. La tasa cuál es? El 13.5% que nos han dado, que es anual. Y el tiempo, solo le quedan 75 días de tiempo a esta letra de cambio. Entonces, lo único que hacemos es todo multiplicarlo de acuerdo con como dice la fórmula. Esto tenemos que tomar en cuenta que dice que es anual, entonces tenemos que dividir entre 360 días para tener por días, en otras palabras. Entonces lo único que se hace es respetar la fórmula, como dice ahí. Capital por la tasa por el tiempo, perdón, pero se divide todo entre 360 días porque tenemos que llevar a la misma magnitud. La tasa está en años, entonces tenemos que llevarlo a días, 360. Y ahí están los intereses que se han generado de dicha letra. Esos son los intereses que el banco va a ganar por aceptarnos nuestra letra. Nosotros tenemos que pagarle, obviamente. Documentos descontados, ¿cuánto por cobrar descontados? ¿Cuánto sería? 30.988 bolivianos. Eso es lo que nos están descontando, lo que vale la letra. Su totalidad, 30.988 bolivianos. Eso es lo que nos descuentan. Los intereses son, vamos a colocarlo acá, los intereses en total serían los 871,54. Lo que dije, respetando la fórmula. Otra forma de sacar sería que esto lo dividen entre 360, le va a salir en días, y ahora multiplican todo en capital, por la tasa en días, por el tiempo que son en días, todo en días, y miro, me sale lo mismo. Entonces, ahí está. Este es mi interés. Pero también tenemos que pagar algo que se llaman formularios y otros más, que el banco nos está cobrando 380 bolivianos según factura. Otros gastos, coloquémosle ahí. Otros gastos, 380 bolivianos. Según lo que nos dice, los intereses cuando están generados por una letra de cambio, por un documento, por una actividad comercial, sí se encuentran grabados por lo que es el IVA, el impuesto a valor agregado. Si los intereses fueran generados directamente por un DPF o por caja de ahorro, no generan lo que es el IVA, el 13%. Pero en este caso, como si él no tiene nada que ver con eso, es sobre una venta, su asiento original sí genera impuestos correctamente, eso sería lo correcto. Entonces, a estos dos hay que sacar el 87 y 13% a cada uno.
Lo sacamos más acá abajito para que vean. El 87%, que es el costo, y el gasto, 13%, que sería el crédito fiscal. Y lo único que hacen es sacarlo a cada uno. Todo es con factura, tiene que venir con factura, tal como nos dice el enunciado todavía. Y ahí estarían los costos. ¿Qué es lo que hacemos? Registrar los intereses pagos, ¿cuánto es el 87%? Gastos bancarios, ¿cuánto es el 87%? Y crédito fiscal, ¿cuánto sería la sumatoria de ambos? Porque cada uno de los dos nos emite un 13%. Ya está, ya le estamos pagando sus intereses, le estamos pagando los formularios que nos está cobrando y bueno, el crédito fiscal es total. Entonces, ¿cuánto es lo que el banco nos va a depositar o nos va a desembolsar por dicha letra? Ya no va a ser los 30.988 porque ellos tienen que ganar algo por ese servicio que nos están prestando. Va a ser los 30.988 menos todos los intereses, menos todos los gastos. Solo nos está depositando 29.736,46 bolivianos. Eso es lo que nos deposita. Por eso es una letra descontada. Nosotros estamos consiguiendo el dinero más rápido, no estamos esperando que pasen los 90 días, pero obviamente no vamos a recibir el total, vamos a recibir menos, porque hay que pagarle al banco por sus servicios. Entonces, eso es una letra descontada, nada más. Sumamente sencillo, como pueden ver, no hay mucha lógica. Después de eso dice, a la fecha de vencimiento, o sea, pasaron los 90 días, estoy tomando como si fueran 30 días todo esto para hacerlo más rápido, del 15 al 15 de septiembre son 90 días. Nos dice que el cliente no paga su deuda al banco, ¿ok? Quienes nos envían una nota de débito descontando de nuestra cuenta corriente el monto total adeudado más formularios 200. Ok, el banco dice que no le pagó el cliente, o sea, nosotros le pasamos nuestra letra para que a ellos le paguen. El cliente tenía que ir y pagarle al banco, ya no pagarnos a nosotros. Pero ¿qué pasa? Igual el banco no pudo cobrarle, no vino a pagar a esa persona, entonces nos la cobra a nosotros porque el banco no puede perder. Y nosotros como aceptamos dicho procedimiento, todo eso de descontar la letra y todo eso, bueno, ahora tenemos que pagar nosotros por el incumplimiento de esa persona. Entonces hacemos lo correspondiente. Dice que nos va a cobrar formulario 200. Todos los formularios tienen que venir con factura, supuestamente. No sé por qué acá no especifica, pero vamos a tomarlo en cuenta que es con factura. Primero saquemos a los 200, el 87%, y a los 200 el 13%, que serían gastos bancarios y crédito fiscal. En total, 200 bolivianos. El total de la letra, a ver, ¿dónde está? En fecha de vencimiento, el cliente no paga la deuda del banco, quienes nos envían una nota descontando en nuestra cuenta corriente el monto total adeudado más formulario 200 y nos devuelven documento. Ok, nos están descontando la totalidad. Entonces, ¿cuánto nos están descontando en realidad? Los 30.000 más los 200 bolivianos de formulario, 31.188 bolivianos. ¿Vieron? ¿Se dan de cuenta? Hemos recibido 29.000 y estamos pagando 31.000 nosotros. ¿Por qué? Por descontar la letra y que el cliente todavía no nos ha pagado correspondientemente. O sea, aparte de eso, todavía salimos perdiendo. Ese es un riesgo que uno asume cuando descuenta una letra en alguna entidad financiera. Puede que el cliente no pague a tiempo y eso ya es un perjuicio para nosotros, obviamente. Entonces, estamos pagando. El banco nos desembolsó 29.000 y terminamos pagando 31.000. En otras palabras, hemos salido perdiendo algo de casi 1.500 bolivianos, porque el cliente no pagó a tiempo. La letra era por 30.000, sí, pero nosotros nos desembolsaron 29.000, pero nosotros teníamos que pagar 31.000. Eso pasa cuando no pagan a tiempo. Luego dice, al siguiente día la empresa protesta el documento pagando la suma de 800 al notario según factura. Ok, ¿qué quiere decir eso? Una vez que un documento no se cobra, se pasa a ser protestado. Y luego ese protestado pasa a ser en ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Ya va vía judicial y ya de eso se encarga un abogado, todo eso, tal cual como lo dice acá, un notario primero, y luego un abogado de seguirle el proceso a esa persona, de ir y cobrarle, y ahí se hace un lío por completo. Eso pasa cuando hay incumplimiento formal. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Documentos protestados contra documentos por cobrar, ¿por cuánto? Por los 30.988, que es la suma que nos debe esa persona en total. Ya nosotros ya le cancelamos la deuda al banco por ese problema, ya le hemos cancelado, salimos perdiendo, sí, dinero, obviamente. Acá está protestado y dice que
tenemos que pagar 800 más bolivianos más al notario. Lo estoy separando en dos asientos para no complicarlos. ¿Qué quiere decir eso, 800 bolivianos? Que estamos pagando honorarios profesionales. Obviamente un profesional tiene que emitirnos factura, crédito fiscal contra caja. 800 le sacamos el 87 y 13%. Listo, ya le hemos pagado los honorarios más a esa persona. Todo bien, todo nice, la empresa ha tenido pérdidas. Por eso es que se previsiona acá. Pérdida en cuentas incobrables, por esos problemas que puede haber. Tal cual como estamos viendo ahorita, varios problemas ha tenido por hacer una venta al crédito. Después de varios reclamos, el cliente nos paga el monto adeudado, nos reconoce todos los gastos que nos originan su incumplimiento de pago. Acá es donde queda una duda, hay un vacío. Disculpe, una pregunta. ¿Sí? En aumentas los 800 bolivianos que dice ahí que son para el notario, también hay que sacarle crédito fiscal porque creo que esa factura va en nombre del cliente que nos está haciendo todo este trámite. Todavía no nos reconocen. A ver, la empresa protesta el documento pagando 800 bolivianos al notario según factura. Acá no podemos emitir al nombre del cliente porque ¿cómo sabemos si el cliente nos va a pagar o no? Sencillamente acá lo que entendemos es que la empresa está asumiendo ese gasto porque tiene que pagarlo. Después, obviamente, se le tiene que cobrar al cliente todos los gastos que nos originó y ahí es donde se tiene que compensar los impuestos, que más adelante vamos a verlo eso. Pero si tratamos de emitirlo a nombre del cliente, no hay ninguna lógica. Incluso ni siquiera tuviéramos que registrar nosotros, pero acá la empresa protesta el documento pagando la suma y nos dice entonces, en otras palabras, la empresa está pagando ese dinero. Ahí está siendo claro y explícito, entonces sale de nuestro bolsillo. Más adelante, obviamente, que tenemos que recuperarlo siempre y cuando nos pague esa persona, pero ¿qué pasa si esa persona se va del país, se pierde? Todo ese dinero se perdió y para eso es que sirve este asiento, para previsionar alguna pérdida como este caso, que eso vaya y afecta directamente al estado de resultados. ¿Ok? Gracias. Ahora, en el último dice que la persona nos paga el monto adeudado más los gastos que originó. Acá es donde sucede una pequeña discrepancia. ¿Ustedes creen que el cliente también tiene que pagar los intereses bancarios, los gastos bancarios, formularios bancarios, todo eso al banco? ¿Creen que es su culpa de él que la empresa vaya y descuente la letra y el banco le termine cobrando más dinero? ¿Creen que es culpa del cliente eso? Obviamente que no pagó a tiempo, sí, pero el cliente tenía un contrato directamente con la empresa que a 90 días le iba a pagar. Y estos, como fueron al banco, terminaron pagando más cosas por intentar obtener el dinero más rápido. No hay problema, pero ¿creen que es culpa del cliente eso? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería el monto que debería asumir el cliente por dicho problema? ¿Los intereses, formularios, todo eso, o solo los 800 bolivianos del notario? Solo los 800. Entonces, correcto, esa es la lógica. Porque todo esto hizo la empresa, obviamente, ya es su problema, como se dice en otras palabras, y es como si yo le prestara a algunos de ustedes dinero y yo le cobro intereses y ya ustedes ven qué hacen con el dinero. Entonces, muy aparte, a mí no me interesa como a la persona no le va a interesar. Entonces, la persona nos tiene que cancelar lo que nos debe de la deuda más los gastos, reconoce todos los gastos que nos originó su incumplimiento de pago. Lo correcto sería tomar los 800. Ahora, si su licenciada dice que tomen los intereses, fórmula y demás cosas, es sumar nada más, no es mucha diferencia. Pero tomemos solo los 800. ¿Qué quiere decir eso? Los documentos protestados, ¿por cuánto es? Si se dan de cuenta, documentos protestados se aperturó y documentos por cobrar se cerró. Cuenta de activos, suma el debe, resta al haber, queda en cero. Documentos por cobrar descontados aparecieron al haber, luego desaparecieron al debe, quedan en cero. Entonces solo queda documentos protestados. ¿Documentos protestados por cuánto? Por 30.988. Ahora, esos 800 bolivianos que nos está pagando, ¿qué es esto? ¿Cómo lo registramos? Ahí hay un problema. ¿Cómo lo registramos? Está entrando dinero en la empresa, pero no tenemos una cuenta para registrarlo, entonces colocamos otros ingresos para no hacernos complicado. Débito fiscal, ¿por qué? Porque tenemos que compensar dicha factura. No podemos nosotros beneficiarnos de una factura, siendo que después más adelante igual tenemos que compensarla. O sea, este gasto en realidad nosotros nunca lo hicimos. Por ende, este crédito fiscal no nos corresponde. Entonces tenemos que compensarlo para no engañarle impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos 87, a 800 el 87%, perdón, que va a ser 697, y sacamos el 13% que va a ser 104. Ahí están los 800 bolivianos. Y el cliente nos está pagando su deuda más los 800 bolivianos. 31.788. Y ahí terminaría. Disculpa, una pregunta. ¿Qué tipo de cuenta sería documentos protestados?
A ver, déjame acordarme. Estas funcionan de otra manera. Terminan yendo al... Dame un minutito. Vamos a pausar esto hasta que termine. Bueno, entonces ahí acabaría el ejercicio, como le decía. Se procede a hacer todos esos tratamientos y demás cosas. Este es un ejercicio sencillo, como lo pueden ver, porque no está tomando los intereses incluso, porque legalmente incluso cuando se firma también una letra de cambio, un pagaré, también se puede estipular también tipos de intereses que van corriendo después de días de mora. ¿Qué quiere decir? El cliente no canceló en 90 días tales intereses, después va corriendo en los días de mora y ahí se cobra otro interés que es interés penal, que es más alto todavía. Pero en este caso no han puesto el dato, así que no tomaría en cuenta. No sé si hasta ahí tienen otra o alguna otra duda con respecto a los cálculos, el procedimiento, cómo se hace. Si no hay ninguna otra duda, ok. Una consulta, ¿y en qué momento aparece el documento por cobrar ejecutado? ¿Descontado? Ejecutado. Ah, en ejecución. Legalmente acá no nos está pidiendo el enunciado, pero lo correcto debería ser que después de estar en protestado, el documento pase a ser en ejecución, como les decía, que eso ya pasa a ser el vía legal. Eso ya la empresa lo estipula de acuerdo a su control interno, cada cuánto, cada tiempo. Digamos, el protestado no nos está pagando, se le hace insistencia al cliente que nos pague, que nos pague, que nos pague, no nos paga todo eso. Ah, ok, pasamos a vía judicial, pasamos con un abogado, y ahí está el documento en ejecución, y ahí el que se encarga es el abogado de hacer el seguimiento y de cobrarle más, cobrarle. Ahí el abogado tiene que sacarle, esos abogados aceptan bueno, esta situación, y a ellos le cobran los honorarios a esa persona más. O sea, no tenemos que pagar nosotros nada, siempre y cuando el abogado todo eso cumple y demás cosas. Pero ¿qué pasa? Como le digo, el cliente se escapó del país, se fue. No, pues el abogado no va a terminar cobrando a nosotros. ¿Por qué? Porque ahí pasa el problema. Pero en caso de que termine cobrando en ejecución, le cobre a esa persona, ya sea le sigue juicios, le termina sacando parte de su patrimonio, qué sé yo, su casa, su vehículo o algo, pero le termina cobrando y de ahí también saca sus honorarios. Entonces ahí ya pasaría a ser en ejecución, pero en este caso no aplica en el ejercicio, así que, pero después de esto sería, después de documentos protestados pasa a documento en ejecución, que sería documentos en ejecución contra documentos protestados. ¿Por cuánto? Digamos que es el mismo caso, por los mismos 30.988. Ahí estaría. Y ya el abogado se encarga de cobrar eso, y al momento en que nos paguen, lo mismo, caja contra documentos en ejecución o banco contra documentos en ejecución. Y ahí terminaría. ¿Ok? ¿Alguna otra duda antes de acabar? ¿Ninguna? Disculpa, alguien grabó así las explicaciones o le está grabando para Yo que lo lo estoy, pase. yo lo estoy grabando, de todas formas lo voy a subir más rato. Vamos a cortar, bueno, para los que están acá presentes, el otro ejercicio, bueno, este ya no nos interesa. Pausar.